El ejercicio 3 de pronóstico dice: una nueva aerolínea chilena, Fly Chile, ha comenzado a operar en el país a finales del año 2017. Ha mantenido un registro del número de clientes habituales que utilizan sus servicios desde su apertura en noviembre de 2017. Durante los 6 meses transcurridos se registraron las siguientes cifras. Y ahí muestran un cuadro. Espero que ustedes tengan la llantilla abierta, no se las puedo mostrar ahora. De diciembre de 2017, la cantidad de clientes, hasta mayo del 2018. Todos los meses con la cantidad respectiva de clientes. Entonces la pregunta A dice: dibuje una gráfica con esos 6 datos y trace la línea que mejor se ajuste. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos? Aquí tenemos el periodo. Y tenemos los clientes. Como para mayor simplicidad voy a anotar los periodos con números del 1 al 6. Además eso nos va a servir para lo que viene más adelante, que es una fórmula. Pero para no andar anotando en diciembre de 2017. Entonces tenemos el periodo 1 con 15.200 clientes. Periodo 2 con 19.700, periodo 3 con 32.500, periodo 4 con 192.500, periodo 5, periodo 6. Ok, entonces la primera pregunta es fácil, nos piden graficar. Son números bastante altos, entonces ustedes con el espacio que tengan, vean qué les acomoda más. Yo creo que podríamos ir de 20.000 en 20.000. Voy a ver cómo resulta eso. No soy muy buena graficando. Yo creo que es de mis peores debilidades. Pero vamos a ver qué resulta. Entonces tenemos periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y si me vamos de 20.000 en 20.000 necesitaríamos... Entonces esto va a ser en 1000. Entonces 20.000, 40.000, 60.000. Bueno, más o menos. Empecemos con el primero. El primero es 15.200. Entonces, si aquí tenemos 20.000, acá hay 10.000. Entonces podría ser por aquí los 15.000. El periodo 2 tiene 19.700, o sea, es casi 20. Ahí. Periodo 3, 32.500. El 30 está entre aquí y acá. Por acá podría ser. El 4, 192.500. Aquí nos saltamos hasta casi el 200. Un poquito más abajo. Periodo 5, 270 casi, o sea, entre el 260 y el 280. Y el 6, 334, o sea, es más de esto. Y por acá. Entonces ahí tenemos esta sería nuestra gráfica aproximadamente. Claramente con los cuadernos y con los puntitos, los cuadros sale mucho mejor. Entonces, la línea que mejor se ajusta sería, es un poco difícil cuando no se tiene
el cálculo de la tendencia, de la pendiente, pero podríamos ver que es algo más o menos así. Esa podría ser la línea que mejor se ajusta. ¿Ok? Vamos a la pregunta B. La pregunta B dice, calcule los valores de intersección y pendiente. O sea, estamos hablando claramente de una regresión lineal, como igual ya podríamos haberlo sospechado con la pregunta A en el gráfico. Entonces tenemos que recordar primero la fórmula de la regresión lineal, que es I es igual a A más BX. Entonces nos están pidiendo el valor de la intersección, que sería esto, el A, y el valor de la pendiente, que sería B, la que acompaña a la X. ¿Cómo los calculo? Cada uno de estos tiene su fórmula respectiva. El profesor en su lámina puso la fórmula, pero la vamos a escribir igualmente. A se calcula como I promedio menos B por X promedio. ¿Y cómo calculo B? B es igual a la sumatoria de la multiplicación de X por Y, desde Y igual 1 hasta N, menos N por X promedio por Y promedio. Partido en la sumatoria, desde Y igual 1 hasta N, de X cuadrado, menos N por X promedio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, al final es simplemente seguir la fórmula, pero tenemos que tener en claro cuáles son las partes de la fórmula. Por ejemplo, acá, claramente tenemos que partir con B, porque para calcular A necesitamos B. Entonces partimos con B, nos dicen la sumatoria de X por Y desde Y1 hasta N. ¿Qué es N? Aquí también se repite, N. N son la cantidad de periodos que yo tengo, la cantidad de datos. Entonces tenemos aquí un N igual a 6. ¿Ya? Son la cantidad de periodos que tengo, cantidad de datos. Luego me piden acá, ¿qué es esto? X promedio, Y promedio. El X promedio, en el promedio, este sería nuestro X. Este es nuestro Y. Entonces el X promedio es simplemente el promedio de los periodos. Nosotros, si se dan cuenta, antes estaba anotado como diciembre de 2017, enero de 2018. Entonces por eso dije que iba a anotar los periodos de esta forma, porque me iba a servir más para adelante, que era para esto. Entonces el X promedio es el promedio de esto. De 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, todo eso dividido en 6. Y lo mismo con el Y promedio. El Y promedio es el promedio de todos los Y, que es la suma de todos estos valores dividido en 6. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores. ¿Ok? Entonces vamos a tener B es igual. ¿Cómo calculo esto? Primera parte. Tengo que multiplicar el X por su respectivo Y para cada uno de estos. ¿Qué significa? Que primero voy a hacer 1 por 15.200. Más, porque es la sumatoria, más 2 por 19.700. Más 3 por 32.500. Más 4 por 192.500. Más 5 por 269.000. Más 6 por 334.000. ¿Y cuánto nos da toda esta primera sumatoria? 4.271.100. ¿Ok? ¿Por qué no se lo escribí? Porque es muy extenso, pero recuerden, esta primera parte va a ser X por Y, X por Y, X por Y, de todo lo que los datos que ustedes tengan. Entonces tenemos la primera parte lista. Menos N
que dijimos que es 6, por el x promedio. ¿Cuál es el promedio de todos estos x? Vamos a calcularlo acá. El x promedio va a ser igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, dividido en 6 es 3,5. Entonces, por x promedio por 3,5 por el y promedio. Saco el promedio de todo esto. 15.200 más 19.700 más 32.500 más 192.500 más 6. Tenemos que es entonces el y promedio es 143.816,6. Tenemos la primera parte. Luego viene la sumatoria de los x al cuadrado. Ok, tenemos esta. Sumatoria de los x al cuadrado es lo mismo. Paso por todos los x. Entonces hago 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Y lo voy sumando. Más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y por qué sé que tengo que hacer esto? Porque es desde 1 hasta el n, tengo que hacer todo con todos los datos que tenga claramente. Entonces esta sumatoria me da 91 menos n, que ya sabemos que es 6, por el x promedio al cuadrado. Tenemos el x promedio, ahora calculamos, entonces por 3,5 al cuadrado. Entonces, si nosotros metemos todo esto a la calculadora, tenemos que... Ya, ahora sí. Todos los números que calculamos los metieron a la calculadora, más tranquilamente, y nos da un b igual a 71.482,85. ¿Ya? Ese es nuestro b. Entonces, ahora para calcular el a, recordamos que el b sería nuestra intersección, ¿ya? Tenemos la intersección lista. Entonces, para calcular el a tenemos el y promedio. Aquí ahora, en ese corte que dice, anoté el y promedio, que sería 140... igual lo habíamos calculado antes, el y promedio está acá. Igual a 143.816,67 y promedio menos el b, o sea, el valor que acabamos de obtener, por x promedio, que también lo tenemos, que es 3,5. Eso nos da el resultado, un a igual a ver, ¿dónde lo puedo anotar? A igual a menos 106.373,68. Ahí tenemos el resultado del A. Entonces, no sé si se alcanza a ver. Entonces es súper sencillo. Para hacer el cálculo de la intersección y la pendiente hay que seguir las fórmulas y simplemente saber bien qué es cada cosa en la fórmula. La pregunta C dice: ¿cuáles son los pronósticos del modelo para los 4 primeros meses del 2019? Entonces, nosotros ya tenemos nuestra regresión. Vamos a poner más bonito. Entonces, para calcular cuál sería el pronóstico para los 4 primeros meses, consiste simplemente en reemplazar los valores del periodo que corresponde en nuestra fórmula. Entonces, vamos a escribir bien la fórmula. Con los valores que calculamos, tenemos nuestra regresión lineal, que sería y es igual a
y es igual a A, que es menos 106.373,68 más B, 71.482,85 por X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sé a qué número corresponden los primeros 4 meses del 2019? Bueno, en nuestro gráfico, o sea, en la tabla inicial, teníamos que el último periodo que nos daban los datos era mayo del 2018. Mayo de 2018 correspondía al periodo 6, a un X igual a 6. Entonces, para llegar a los primeros 4 de 2019, simplemente hay que sumar. Mayo sería 6, en el frase son mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, 6 más 7 sería 13. 13 correspondería a diciembre del 2018. Entonces, los primeros 4 meses de 2019, los primeros 4 meses corresponderían a un X igual a 14, X igual a 15, X igual a 16 y X igual a 17. Entonces, para calcular cuál sería el valor de pronóstico, tenemos que reemplazar cada una de estas X en esta fórmula, acá. Y listo, metemos los valores a la calculadora y vamos a obtener el pronóstico para cada uno. Yo ahora se los voy a calcular, no voy a grabar el proceso de cada uno, pero le voy a dejar anotados los resultados. Entonces, ¿cuál es el punto importante? Calcular qué periodo corresponde a enero del 2019. Ahí tienen que ver cuál es el último que tenían, periodo 6, mayo de 2018, van sumando, diciembre de 2018 el 13, entonces 14, 15, 16 y 17 son los primeros 4 meses del 2019. Y estos periodos, estas X son las que tienen que reemplazar. Aquí les voy a dejar el resultado. Ya, entonces yo aquí ya hice los cálculos, porque lo más importante era saber qué X correspondía a los periodos que me estaban preguntando. Reemplacé X14 y me dio 894.387 clientes para enero del 2019. Para febrero de 2019, que es el periodo 15, me dio 965.870. Para X16 me dio 1.037.352. Y para X igual 17, que es el cuarto mes de 2019, me dio 1.108.835. Solamente reemplazando la fórmula. Y ahí se obtienen los pronósticos. La pregunta D dice: comenten los resultados obtenidos y los problemas que ve al método propuesto. Entonces, el método propuesto, el que nos hicieron usar, fue regresión lineal. ¿Cuál es el problema de usar regresión lineal en este caso? Para eso tienen que saber la materia, pero principalmente lo primero que podemos notar es que son muy pocos datos. Tenemos 6 datos para hacer pronóstico muchos meses más adelante. Una regresión lineal con tan pocos datos nos va a dar resultados muy dudosos. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, la cantidad de datos, muy pocos. Y el segundo principal es la forma que esto estaba tomando. Nosotros usamos regresión lineal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros graficamos estos 6? Si se dieron cuenta, teníamos como 2 puntitos por ahí, uno que subía un poco, otro más arriba y el otro así. Entonces teníamos algo que parecía haber crecido exponencialmente. Entonces, para algo que pareciera crecer exponencialmente, una regresión lineal no es lo que mejor se adapta. Entonces, por la cantidad de datos y por la forma en que se comportaban estos pocos datos,
Podemos decir que el método no es muy confiable, cualquier resultado que se obtenga debe ser puesto en duda. Y ese es el final de la ayudantía. Espero que hayan entendido y nos vemos.